En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos siempre las cosas santas y gocemos de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mater dolorosa, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. San José nuestro patrono, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, protege a la Santa Iglesia Católica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Conmemoramos en este Viernes Santo la muerte cruel de Cristo en la cruz. La Iglesia celebra el misterio de la crucifixión del Hijo de Dios. Estos días de Semana Santa son una gracia extraordinaria para toda alma que quiera acercarse a Cristo y ser rodeada de los dones divinos y rociada con la preciosa sangre del Señor. Se trata de una gracia peculiar que Dios regala a todos aquellos que quieran recibirla, en un clima de oración, de aprovechamiento espiritual y de apartamiento del mundo. Cuando elegimos las cosas divinas, espirituales, elegimos a Dios, a Cristo. Y podemos distraernos con muchas otras cosas que no son Dios. Pero ahora se trata de poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestros deseos en Jesucristo. El mundo seguirá girando con sus propuestas seductoras, halagadoras. La cruz del Evangelio permanecerá firme e inalterable como el mismo Dios. Hemos aprendido que el cristiano tiene que luchar contra tres enemigos: el demonio, el mundo y la carne. El mismo Señor nos enseña a luchar en el desierto contra estas tentaciones. Y hay verdaderamente enemigos del alma que atentan contra nuestra condenación eterna. El enemigo de la natura humana, que dice San Ignacio, quiere nuestra condenación y atenta contra nuestra santificación. Estos enemigos actúan por separado, pero también se complotan para estorbar y destruir nuestra vida espiritual. Los que han tenido oportunidad y la gracia de hacer ejercicios espirituales podrán haber comenzado a ver que San Ignacio da indicaciones como maestro de la vida espiritual para defendernos de nuestros enemigos del alma y entrar en el discernimiento espiritual. San Ignacio es un maestro de la estrategia espiritual, o sea, ver si esto es la voluntad de Dios o no, para mí. Y tenemos que pedir la gracia del discernimiento, ver si algo es de buen espíritu, o sea, que viene de Dios, o si viene del mal espíritu.
o sea, de la carne, del mundo o del demonio. Algo puede ser puramente humano, pero no proceder del espíritu sobrenatural. El demonio es arrojado fuera con la inmolación de Cristo en el madero de la cruz. Sigue siendo el príncipe de este mundo, pero ya está vencido por nuestro Señor. Por esto dice San Bernardo que el demonio, como un perro atado, ladra, pero está atado. Cristo lo ató cuando nos rescató en la cruz. Y las tentaciones del demonio son bajo ángel de luz. Sub angelo lucis, enseña San Pablo, bajo ángel de luz, con apariencia de bien. Y quiere que nos bajemos de ese loco ideal de santidad, que no es para tanto, no hay que ser exagerados, no es para vos, te tenés que tranquilizar. ¿Para qué te vas a confesar tan seguido si no mataste a nadie? Son más sutiles. En realidad quieren estrellarnos esas sentencias. La carne es nuestra inclinación pervertida de la concupiscencia que ha quedado herida por el pecado original y nunca está muerta. San Pablo dice que el que siembra en la carne cosecha corrupción. El que siembra en el espíritu cosecha en el espíritu. Podrá haber tentaciones carnales más burdas y descaradas y otras más sutiles, pero siempre se verá por los frutos. Si hay cosecha en el espíritu, o sea, en el aprovechamiento espiritual, en la vida interior, en la oración, en la fe, en los sacramentos, en el ejercicio de las virtudes, en la perseverancia de la vida cristiana, etc. En tercer lugar, y es en lo que nos vamos a detener, es el espíritu del mundo, que está en complot o connivencia con la carne herida por el pecado y Satanás, el enemigo de la natura humana, que desea nuestra perdición. El espíritu del mundo es algo más sutil, más interior, más solapado, más difícil de identificar. Por esto vamos a detenernos en lo que tiene que ver el espíritu del mundo y la crucifixión de Cristo. Porque el Señor va a la cruz por mis pecados y el espíritu del mundo colabora a este espíritu de pecado. ¿De dónde nace esta palabra? El Señor lo enseña en la última cena. Ustedes no son del mundo, porque yo los saqué del mundo. O sea, Cristo nos ha arrancado con su gracia del mundo mundano. Y además a este arranque del mundo se liga la persecución. En el mundo tendréis persecución, dice Cristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este espíritu mundano al Señor lo llevó al Calvario. Se notan en los evangelios, por ejemplo en San Juan, de los capítulos 8 en adelante, cómo la persecución contra Cristo empieza a recrudecer, se hace más insistente, más odiosa, más rabiosa, hasta desembocar en que Jesús es condenado a muerte. Y da comienzo el Vía Crucis. Vamos a detenernos en este espíritu del mundo porque así como crucificó a Cristo, puede matar la vida de Jesús en nuestra propia alma. La doctrina de Cristo, que es sobrenatural, es por lo mismo diametralmente opuesta al espíritu del mundo, que es naturalista. Su vida y su doctrina se hizo intolerable al espíritu del mundo. Nuestro Señor en el Evangelio da señales para descubrirlo. El mundo habla de riqueza, Cristo habla de pobreza. El mundo quiere acumular, Cristo habla de desprendimiento. El mundo habla de alabanzas, Cristo habla de humildad, de humillación.
El mundo habla de la vida terrenal y Cristo habla de la vida eterna. El mundo quiere comodidades y halagos y Cristo me señala el camino de la cruz. Además, quien quiera tomar partido por el Señor y seguirlo en serio, o sea, querer ser santos, y eso es seguir a Cristo en serio, sufrirá persecución. San Pablo dice, los que quieran seguir a Cristo sufrirán persecución. Hay que dar por descontado que el que quiera seguir a Cristo de verdad, o sea, en serio, sufrirá persecución. Por lo cual, Cristo fue perseguido, ultrajado y asesinado. Jesucristo vino a dar al mundo, a dar un combate. El Señor entra en agonía en esa lucha de entregar la vida al Padre por la redención del mundo. Este espíritu del mundo, primero hay que descubrirlo, pedir la gracia de discernirlo, como pide San Ignacio en las meditaciones en ejercicios espirituales. Del mundo mundano y vano, que me vea libre. Pero no solamente hay que descubrirlo, sino que hay que vencerlo. Y esto hay que aprender a hacerlo. Pedir la gracia de descubrirlo y de vencerlo. ¿Por qué? Porque si no lo vencemos, nos vencerá a nosotros. No podemos permanecer neutrales. O somos vencidos o vencemos. Queda vencido cuando nuestro testimonio de Cristo se hace fuerte y crece. Nos referimos al mundo como ese espíritu que pone obstáculos al honor que debe rendirse a Dios. Es quien le priva del tributo a que tiene derecho por parte de las criaturas. Es una influencia, una atmósfera que se respira, una pompa exterior, un sistema que no se puede tomar, no se puede asir, pero sin embargo muy fácil de reconocer si ya hemos elegido a quién servir. En ese ambiente que hace que se cierren los ojos y se endurezcan los corazones de tal modo que las inteligencias ya no puedan dar la verdad evidente y los corazones no puedan amar el bien. El carácter esencial es la falsedad, por eso su testimonio no debe ser aceptado. Es una gran fuerza perturbadora, hace que disminuya el número de los que se salvan, porque hace que parezca difícil un estilo de vida que no lo es. Vivimos en medio de él, respiramos, obramos bajo su influencia, somos engañados por sus apariencias y sin apercibirnos de ello adoptamos sus principios. Sus operaciones nos cuestan trabajo alguno, no cuestan, no son nunca infructuosas y ejercen un poder magnético sobre las voluntades. El influjo que el mundo tiene sobre quienes no luchan contra él es tal que se vive sujeto completamente a sus modos de pensar, sentir, hablar y obrar. Se manifiesta también con el deseo de agradar, de coincidir, de recibir una aprobación social o el miedo a disentir de los otros o enfrentarse con sus criterios. Tiene sus propias leyes y máximas. Utiliza para atrapar con mucha astucia una red de burlas constantes hacia quienes intentan oponérsele. Tiene su juicio propio, su literatura, todo un sistema bien ordenado que hace de él un sistema compacto. El ambiente anticristiano que se respira entre las personas que viven totalmente olvidadas de Dios y entregadas por completo a las cosas de la tierra, este ambiente malsano se puede ver en 4 formas principales. Las falsas máximas, que están en una directa oposición a las del Evangelio, porque el mundo exalta las riquezas, placeres, la violencia, el fraude, el engaño, puesto al servicio del egoísmo, una libertad omnímoda para entregarse a toda clase de excesos y pecados.
Como decir, somos jóvenes, tenemos que disfrutar de la vida. Dios es muy bueno, comprensivo, no por divertirnos nos va a condenar. Hay que ganar dinero como sea, una máxima del mundo. Lo principal de todo es la salud, la vida larga, como si no interesara la vida bien vivida, la vida eterna. Comer bien, vestir bien, divertirse mucho, etc. Son máximas consagradas para el mundo que le rinde culto. No concibe nada más noble y elevado y le cansan y le aburren las máximas contrarias, que son las que son cabalmente del Evangelio. Y va incluso más lejos en esta subversión de la realidad de las cosas, que un vulgar ladrón puede parecer como un hombre hábil en sus negocios, un seductor como un hombre alegre, un impío y librepensador, un hombre de criterio independiente, una mujer con trajes indecentes, provocativos, una persona que viste bien, que viste al día. ¿Qué más tiene el espíritu del mundo? Burlas, persecuciones, contra la vida de piedad, como se ve en tantos medios, instituciones de comunicación, contra los vestidos decentes, contra los espectáculos morales, que los califica de ridículos, de aburridos, contra la delicadeza de conciencia en los negocios, contra las santas leyes del matrimonio, que las juzga anticuadas, imposibles de practicar, contra la vida cristiana en el hogar, contra la sumisión y obediencia de la juventud, a la que proclama omnímodamente libre para saltar por encima de todos los frenos y barreras. Otro modo de ver la vida en forma totalmente horizontal es que todo constituyan placeres, diversiones, hasta abundantes, refinadas y morales, todo tipo de diversión en centros de perversión, cines, bailes, promiscuidad, revistas, periódicos, novelas, conversaciones torpes, frases de doble sentido. No se piensa y no se vive más que por ese motivo, por el placer, la diversión. Hay una honesta recreación como una virtud, pero acá es tomado como un fin. Se sacrifica hasta el descanso, el jornal indispensable, lo más apremiante de la vida. Este desenfrenado afán de diversión va muchas veces consumiendo las fuerzas de la juventud de nuestros días. Es verdad que es necesaria la diversión como la sal para los alimentos, pero ese exceso de sal la puede echar a perder. Así, el hombre debe divertirse, pero no nació para eso, sino para las cosas más altas, más serias. Otro modo son los escándalos, los malos ejemplos, continuos. Y se ven por todos los medios de comunicación, periódicos, comunicaciones, internet, que parece muchas veces una incitación al pecado. Con razón que decía San Juan que el mundo está como sumergido en el mal y bajo el poder de Satanás. El mundo todo está bajo el maligno. Y cuando Cristo es apresado, recuerdan los evangelistas, es la hora del poder de las tinieblas. El Divino Maestro nos puso en guardia contra las seducciones del mundo. Mateo 18:6, 18:7. Ay del mundo por los escándalos, anunciándonos el espantoso destino que aguarda a los escandalosos. Y los medios de comunicación, que son una herramienta de un medio que puede ser muy bueno y eficaz, pero llega a desvirtuar tanto la moral y llegar a tantos rincones del mundo y a tantas edades y tanto tiempo que con un solo esfuerzo logran sembrar este mal espíritu que va mudando, cambiando su carácter según los lugares y los tiempos. A algunos se les presenta como ambición, como afición al dinero, al lujo, gastos superfluos. A unos conduce de manera grosera, brutal. A otros una corrupción más refinada. Otros en forma más elegante, con una buena forma.
Se distingue sobre todo por ideas bien meditadas, una tenacidad en los proyectos, en lo que está buscando, caprichoso, nada deja al azar, nada es accidental, sabe cuál es su fin y cómo llegar a él. Es visible que está ayudado por nuestra naturaleza caída y por la sabiduría diabólica y la sutileza de Satanás. Como un mal parásito, se fijan a las partes débiles del hombre, atacando al espíritu lo mismo que a la carne. Este espíritu del mundo, es el que tenemos que combatir durante toda nuestra vida y permanecer enemigos suyos. No porque sea el pecado, sino porque es la capacidad de todos los pecados. Es el aire, atmósfera que huele a pecado. Persigue y hace guerra a muerte a la doctrina, a la fe verdadera, a las prácticas de piedad, a las reglas de la vida interior. Es una vida sin deseo de cielo. No se busca el cielo, la eternidad. Es una vida sin temor al infierno. Una vida sin amor de Dios. Una vida sin hábitos sobrenaturales. Dios resulta una molestia por todas partes. Un intruso. Un pensamiento inoportuno. Su presencia incomoda. Por eso ofrece un terreno tan conveniente para el pecado. Por eso le prepara ocasiones tan favorables y proporciona tantos medios para cometerle. Es este espíritu el que hace que se nos presente gran dificultad para obedecer los mandamientos de Dios y seguir sus consejos. Es el que hace de la tierra un lugar tan miserable, de tanta lucha y destierro. El espíritu se genera así una revuelta interior, está orgulloso, inquieto, afanoso, sediento de bienestar, ávido de popularidad, una chocante ostentación de prudencia humana. Este es el espíritu del mundo que va secando el corazón del hombre. Cierra sus oídos, les nubla los ojos, le vicia las manos, se las ata en todo lo que se refiere a la libertad espiritual, en todo lo que se refiere a la presencia de Dios en el alma. Hay en él un diluvio de iniquidades que perpetuamente minan las buenas obras, se oponen a la perfección evangélica con una falsa y engañosa medianía. No se trata, entonces dice, de ser exagerado. Prepara los materiales para el pecado, ayuda al demonio en sus ataques y trabaja con perseverancia para alejarnos de la gracia y de los sacramentos. Se conforma con que descendamos escalón por escalón en la escala de la vida espiritual. Muchas veces engaña al alma disimulando su malicia y paraliza así algunos de los medios más eficaces para la conversión. Así muchas veces el aspecto exterior del espíritu del mundo no siempre es el de pecado. Le es suficiente al principio abundar en omisiones. Para engañarlos hasta puede mostrarse como moral, puede hablar con juicio. Se edifica un sistema sin abnegación de sí mismo. Se logra acomodar la opinión de todos, inventa todo tipo de excusas ante las diversiones peligrosas, hasta que sean vistas como con un velo de bondad, siendo así el mayor peligro de hoy para la pureza en la vida de los jóvenes. Los peligros de este espíritu son a la vez tan grandes y de una naturaleza tan particular que solo el amor de nuestro Señor puede hacernos escapar de él. O sea, recibir la fuerza de romper con el mundo, de esta esclavitud de la falsa máxima. Porque el pecado nos hace esclavos y entrar entonces a poseer la libertad de los hijos de Dios. Es muy difícil vivir en un lugar y evitar su atmósfera. No lo es menos el vivir en el mundo y evitar su espíritu. Sin embargo, eso es lo que tenemos que hacer. No nos dejemos penetrar por este espíritu del mundo mundano. Debemos preservar nuestras almas de los ataques del espíritu del mundo
y para conseguirlo nada más útil que tener sobre esto las ideas bien claras. Hay que entender de qué se trata. En primer lugar, hay que tener muy presente que me pasa a mí, que estoy expuesto. No es que le pasa al vecino o a otros. No es un asunto de mi compañero, es un asunto mío. En el Evangelio aparece el triste ejemplo del joven que poseía grandes riquezas, que amó a Jesús en cuanto lo vio, lo quiso seguir. Un joven que seguía los mandamientos y nuestro Señor lo llamó a vivir más de cerca, le pidió más. Pero pudo con él el espíritu del mundo. No sabemos qué le pasó a aquel joven, pero dice que se fue triste porque poseía muchos bienes. Dice, hay una sombría nube cuando pensamos en él. Jesús lo miró, lo eligió, lo llamó y él se retira triste. Así paga el mundo finalmente con la pena en el alma de quedarse a mitad de camino, habiendo sido llamado para cosas grandes. ¿Y qué tengo que pensar? Que Cristo ahora me llama desde el Calvario, desde la cruz. Quiere que le siga. Dios llama a cada uno en particular y me llama a mí por mi nombre. Y para esto tenemos que renunciar radicalmente al culto de las riquezas. No se puede dar culto a Dios y a las riquezas. Lucas 16:13. No podemos beber la copa del Señor y la de los demonios. 1 Corintios 10:20. Tenemos que elegir a quién vamos a servir y no demorarlo. Determinarnos a seguir a Cristo sin división en el corazón. Se trata de cumplir a la perfección el primer y más importante de los mandamientos: amar a Dios con todo el corazón, con toda la inteligencia y con toda la voluntad. Y para esto no debemos tener miedo de ser raros, si eso significa ser distinto de la moda del mundo. Cristo y los santos fueron distintos de sus contemporáneos. El influjo limitador de una familia buena, pero mediocre, puede ser tentación más peligrosa que el ejemplo de una familia o un ambiente malo, más fácil de discernir y neutralizar. Santa Teresa decía: dejaos de miedos, nunca hagáis caso a la opinión del vulgo, del pueblo, de todos. Mirad que no son tiempos de creer a todos, sino a los que vieres que van conforme a la vida de Cristo. La voluntad de Dios es que vivamos en este mundo mezclados, los buenos y los malos. Así lo ha permitido Dios, para que los malos puedan aprovechar los ejemplos de los buenos, para que los justos tengan ocasión de ejercitar su celo y paciencia, soportando a los pecadores y trabajando en su conversión. No tenemos que imitar a los malos, pero tampoco tenemos que despreciarlos, porque Cristo vino a buscarlos, como a nosotros, nos vino a buscar a nosotros. Sería una falta de caridad. ¿Y acaso no lleguen a ser más grandes que nosotros en el paraíso? ¿Y acaso no cometamos faltas más graves que ellos? Porque no existe ningún pecado que no pueda cometer, si Dios nos abandona a nuestra propia flaqueza. Y Dios nos quiere mezclados. Así tenemos la oportunidad de santificarnos, de ayudar a otros y de convertirnos. Los santos fueron un testimonio preclaro de conversión en medio del mundo. El tribuno Quirino hizo encarcelar al Papa Alejandro. Dios, en castigo por este hecho, permitió que su hija Balbina, que era de notable belleza, se viese cubierta de llagas y horriblemente desfigurada. Quirino acudió al santo pontífice, quien sanó a Balbina con solo tocarla con sus caderas. El tribuno, convertido por el milagro, murió luego mártir con el mismo Alejandro. Balbina consagró su belleza a Dios, quien se la devolviera, y mostró con su conducta que el cristianismo puede conciliar dos cosas aparentemente difíciles de unir: la hermosura con una gran pureza. Y cuando un cristiano
busca la verdad, la santidad, no podrá menos de hacer suyas las palabras de San Pablo: el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Gálatas 6:14. Ahora entendemos mejor qué es este mundo. El mundo que condenó a Cristo, el mundo mundano, el mundo que piensa diametralmente al espíritu del Evangelio. Y los jóvenes y todos están llamados a dar testimonio de santidad en el mundo. Y para esto es necesario revestirse con la armadura de Dios, como lo dice San Pablo. Viviendo en medios tan difíciles, hemos de ayudarnos con la armadura de Dios, en una actitud vigilante, con veracidad, con una vida santa, con espíritu de fe, con la palabra divina, con la oración. Efesios 6, versículo 12 al 18. Por esto tenemos que procurar con todo empeño la huida de las ocasiones peligrosas. Y en el mundo hay muchísimas. Sobre todo cuando el alma empieza a aspirar a santificarse y ha renunciado a los espectáculos, en la mayor parte de los cuales el mundo va inoculando su veneno, siempre hacia los errores o las pasiones bajas. Así dice el Eclesiástico 3:27: el que ama el peligro, en él perecerá. Aleccionadora la lección que cuenta San Agustín, que su entrañable amigo Alipio, arrastrado por sus amigos, asiste a un espectáculo peligroso y con la intención de demostrarle que él tenía la fuerza suficiente para permanecer con los ojos cerrados durante todo ese torneo, los acaba abriendo. Termina diciendo San Agustín que terminó aplaudiendo y vociferando como nadie. Existe aparte de esto la necesidad de mortificarse plenamente para alcanzar la perfecta unión con Dios. La mortificación viene justamente del Evangelio, en que Cristo hace un ofrecimiento de su vida. Ni le parezca a nadie demasiada renuncia la de privarse para siempre de la mayor parte de espectáculos y diversiones. En realidad, a nada renuncia quien deja todas las cosas por Dios, ya que todas las criaturas son como si no fueran delante de Él. Solo a nuestra ceguera y obcecación debemos atribuir el que nos parezca demasiado caro comprar la santidad, a cambio de unos cuantos céntimos, que eso y menos que eso son todas las criaturas juntas, como dice San Juan de la Cruz. Tenemos que avivar nuestra fe puede ser probada, las pruebas, las tentaciones pueden llevarnos a una desolación, y tenemos que salir de la desolación avivando la oración, avivando la fe. Dice el evangelista San Juan en la primera carta 5:4: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿A qué mundo se refiere? A este mundo que no cree en Dios. Guiados por ella, hemos de oponer a las falsas apariencias del mundo la firme adhesión del Espíritu a las cosas divinas, invisibles, a sus máximas perversas, las palabras de Jesucristo, a los halagos, las seducciones, las promesas eternas, a los placeres, la paz de nuestra alma, la serenidad de una buena conciencia, a las burlas, los menosprecios y la entereza de los hijos de Dios, a los escándalos y los malos ejemplos, la conducta de los santos, la afirmación constante de una vida irreprochable ante Dios y ante los hombres. Otra cosa que nos ayudará es considerar la vanidad del mundo, lo vano, lo superfluo, lo que no está bien constituido. El mundo pasa velozmente porque pasa la forma de este mundo, dice San Pablo, 1 Corintios 7:3. Y con él pasan todos sus placeres, sus concupiscencias, 1 Juan 2:17.
Nada hay estable bajo el cielo. Todo se mueve, se agita como el mar azotado por la tempestad. El mundo cambia continuamente sus juicios, sus afirmaciones, sus gustos. Reniega a veces de lo que antes había aplaudido con frenesí. Va de un extremo al otro, sin escrúpulo, sin pudor, permaneciendo constante únicamente en la facilidad de la mentira, en la obstinación en el mal. Y todo se va pasando, todo se desvanece como el humo. Únicamente Dios no se muda. Como decía Santa Teresa, Cristo está en la cruz y permanece inalterable. Mientras el mundo gira, la cruz permanece. Es la hora de mirar la cruz, que permanece en la historia que se va mudando constantemente de los hombres. Pero Dios no cambia, la cruz permanece. Y juntamente con Él permanecen para siempre su verdad, como dice el Salmo 116. La verdad del Señor permanece para siempre. Et veritas Domini manet in aeternum. Permanece para siempre su palabra, 1 Pedro 1:25. Verbum autem Domini manet in aeternum. Permanece para siempre su justicia. Justitia eius manet in seculum seculi. Salmo 10:3. Permanece para siempre aquel que cumple su divina voluntad. Qui autem facit voluntatem Dei manet in aeternum. 1 Juan 2:17. A eso debemos aspirar, a las cosas que duran para siempre. Y tenemos que aprender a hacer también el vencimiento del respeto humano, pisotearlo. La atención al que dirán es una de las actitudes más viles, indignas de un cristiano, y algo injurioso para Dios. Para no disgustar a gusanillos indecentes que viven en pecado mortal, se conculca la ley de Dios, se siente rubor de mostrarse discípulo de Jesucristo. El Divino Maestro nos advierte claramente en el Evangelio que negará delante de su Padre Celestial a todo aquel que le hubiera negado delante de los hombres. Mateo 10:33. Tenemos que tomar una actitud franca, decidida. Mateo 12:30. El que no está conmigo está contra mí. San Pablo afirma de sí mismo que no sería discípulo de Jesucristo si buscase agradar a los hombres. El cristiano que quiera santificarse tiene que prescindir en absoluto de lo que el mundo pueda decir o pensar. Aunque el mundo grite, llene de burlas, menosprecios, tiene que seguir adelante con energía, con decisión inquebrantable. Mejor adoptar desde el primer momento una actitud del todo clara e inequívoca para que a nadie le quepa la menor duda sobre nuestros verdaderos propósitos e intenciones. Y el mundo nos odiará, nos perseguirá. El Maestro lo advirtió, Juan 15:18-20. Pero si encuentra en nosotros una actitud decidida e inquebrantable, acabará dejándonos en paz, dando por perdida la partida. Solo contra los cobardes que vacilan, vuelve una y otra vez a la carga para arrastrarlos nuevamente a sus filas. El mejor medio de vencer al mundo es no ceder un solo paso, afirmando con fuerza nuestra personalidad en una actitud decidida, clara e inquebrantable de renunciar para siempre a sus máximas y vanidades. Dice San Francisco de Sales en el gran libro de Introducción a la vida devota que no debemos hacer caso de los dichos de los hijos del mundo. Y los cristianos, como escribió la carta de Ogneto en el primer siglo, no son del mundo, deben ser el alma del mundo. Si nos confundimos con el mundo, terminamos diluyendo el Evangelio y ya no es puro el Evangelio, está aguado. Y nuestro mensaje no tendrá la sal del Evangelio. San Pablo llega a decir: yo estoy crucificado para el mundo y el mundo para mí.
llegó a percibir en su propia alma la crucifixión de Cristo. La sabiduría de este mundo llevó al Señor a condenarlo en la cruz. Lo llevó a la crucifixión. La fe sobrenatural es una sabiduría que está sobre este mundo, celestial, divina, viene de arriba. Por esto dice San Pablo: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Líbreme Dios de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es incomprensible para el mundo. Así como Cristo dio su vida por nosotros, dice San Agustín, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Como dice el apóstol Pedro, Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que siguiéramos sus huellas. Esto es lo que hicieron los mártires, llevados por un amor ardiente. Si no queremos celebrar en vano su recuerdo, y si nos acercamos a la mesa del Señor para celebrar su banquete en que ellos se saciaron, es necesario que, tal como ellos lo hicieron, preparemos algo semejante. ¿Qué le vamos a preparar al Señor en este triduo santo? ¿Qué le vamos a ofrecer al Señor en esta Pascua? El Señor está esperando de nosotros una verdadera transformación interior. Él trabaja en nosotros para que lo logremos. Le dejaremos al Señor entrar a nuestra alma, le abriremos la puerta de nuestro corazón para que nos transforme. Lograremos dejarnos ganar esta vez por el corazón divino de Jesús, que hace constantemente nuevos esfuerzos. Haremos esperar una vez más sus altos designios de generosidad y de santidad. Nos inclinaremos hacia las bajas y rastreras miras de la tierra. No. Joven, levanta la mirada al horizonte. Es Cristo que te llama desde el Calvario, desde la cima del Calvario. Síganme, y los llevaré conmigo a mi reino, aunque hayan sido los más pecadores, los más delincuentes, porque mi misericordia es infinita. Miremos a Cristo crucificado y pidamos que nos libre del espíritu del mundo. Aprendamos a mirar a Cristo en la cruz, como los coloquios que enseña San Ignacio. Ponerme delante de Cristo crucificado y preguntarme: ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué he de hacer por Cristo? Y de allí sacaremos la sabiduría celestial y todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual.
Ad